so small. El anime de 2011 inicia con una pequeña introducción donde nos explican el rol de los cazadores, aquellos que buscan riquezas, lugares inexplorados, criaturas míticas, entre demás cosas. Esta es una parte importante, ya que le están dando un significado diferente a un término que conocemos, como es el de ser un cazador. Y en este universo, ser cazador significa tener la profesión más importante del mundo, similar a lo que hace Naruto con presentar lo que es en su universo un ninja, separándose del concepto que tenemos del mismo en el mundo real. Después de esta buena introducción tenemos por fin la presentación del protagonista Gon, quien se encuentra camuflado y con un temple tranquilo mientras pesca. La siguiente escena nos muestra a la tía de Gon, Mito. Personas del lugar la interrogan preguntando si Gon ya capturó al mítico pescado del lago. Mito solo dice que lleva semanas intentándolo. Los hombres responden que es una tarea imposible, ya que ni 5 hombres adultos han podido capturarlo. Aunque puede haber una posibilidad, ya que el padre de Gon en el pasado pudo capturar al pez. A la escena siguiente, Gon captura al pez con algo de esfuerzo. Desde esta primera escena ya vemos un notable problema, y es elevar las expectativas del espectador para luego no cumplirlas. Todo ese diálogo entre Mito y los pescadores nos sirve para generar expectativas de lo poderosa que es la criatura que va a capturar Gon, y que nadie ha podido atraparla. De paso se revela que esa es la condición que le dejó Mito para permitirle ser cazador, y enaltece la figura del padre de Gon como alguien poderoso con la fuerza de al menos 5 hombres. O sea que la captura de dicha bestia es muy importante para la historia, ya que se usará como referencia para el poder de Gon, el de su padre, y que está listo para volverse cazador. Si en la siguiente escena Gon ya captura al pez solo forzando un poco su caña de pescar, sin alguna estrategia o un ambiente tenso donde Gon tenga dificultades y haga dudar al espectador si podrá o no capturarlo, es decepcionante. Te transmite esa sensación que al final no solo no era la gran cosa dicha prueba, sino que tampoco el padre de Gon puede ser la gran cosa. El detalle son los diálogos, ya que son demasiado concretos, dándote una comparativa muy específica. Esta escena se centra en decirnos: Gon, un niño, va a capturar a una criatura que ni 5 hombres adultos pueden capturar, y la expectativa que se puede generar en el espectador ante dicha afirmación. Te interesas en saber cómo un niño podrá luchar con dicha bestia. La ejecución no es mala per se, es una escena que ciertamente muestra las habilidades y reflejos de Gon, pero al durar tan poco y que el personaje solo se vea en aprietos por 2 segundos, no ayuda en cumplir las expectativas de la escena anterior. De hecho, pareciera como si Gon estuviera pescando como cualquier otro día. En la versión de 1998 no hay un diálogo previo que te eleve las expectativas sobre lo poderoso que es el pez. Al final del día, acá solo sabemos que el pez es un depredador grande que puede comerse aves, mientras que la de 2011 nos habla de algo superior a la fuerza de 5 hombres. Por lo que, cuando en la versión del 98 vemos que Gon captura con más facilidad al pez, no provoca una reacción negativa, ya que solo se nos plantea a dicho animal como un depredador grande, mas no una bestia que supera el poder de un humano. En la versión de 1999 ocurre hasta el final del capítulo, y aún así vemos cómo Gon practica para poder capturar a dicha criatura, dándole más construcción a su enfrentamiento. También está el diálogo de que la criatura tiene el poder de 5 hombres y demás, pero justamente cuando Gon por fin está a punto de capturar al pez, vemos como efectivamente es mucho más fuerte que él, y Gon por un momento no cree que podrá capturarlo, y piensa en qué haría su padre, por lo que usando su inteligencia se le ocurre una estrategia: disminuir la fuerza de empuje del pez usando su propio peso y las ramas de un árbol para poder sacarlo del agua. Visualmente no es tan espectacular como la versión del 2011, pero sí te transmite ese momento de tensión al no saber cómo Gon podrá capturarlo. Enaltece la figura paterna de Gon como una especie de guía para él mismo, y hasta le da la vuelta al asunto porque resulta que no es porque Gon sea más fuerte que 5 hombres por lo que pudo capturar al pez, sino que usó su propia inteligencia para sacarlo, dándonos no solo una solución más interesante, sino que el protagonista se convierte en uno más llamativo. Parece tonto, pero este momento es importante para la historia, porque es la presentación del protagonista. La versión del 98 es muy simple, pero en ningún momento te crea expectativas. La versión de 2011 crea expectativas que no termina por cumplir. Si bien sí que vemos que Gon le cuesta capturar al pez y hace uso de su fuerza para sacarlo, se siente muy seco ya que no construye un momento tenso. Solo es Gon forzando más la caña para sacar a la criatura. Todo el pueblo se enorgullece de Gon y este le dice a Mito que por fin pudo capturar al pez y que ahora podrá tomar el examen para ser cazador. Mito se queda en silencio sin saber qué contestar. A la escena siguiente vemos a una anciana que también habla de la proeza de capturar al pez. ¿Ven a lo que me refiero? Ya llevamos 3 escenas de la gente impactada por la captura del cochino pescado, para que al final no fuera nada difícil su captura.
Ni siquiera en la versión del 99 se le hace tanto énfasis a la proeza, y eso que ahí le costó mucho más a Gon capturarlo. Y peor, es que esta es la comparación para darle misticismo al padre de Gon, en la versión de 2011. El conflicto principal de Gon en toda la historia de Hunter x Hunter es encontrar a su padre, que es un cazador, y siempre se crea un gran misticismo a través de su figura. En la versión del 99 se crea ese mito ya que un alumno de Jing, que es un cazador llamado Kite, se encuentra con Gon cuando era más pequeño. Él le dice lo genial que es ser cazador y que su padre es uno de los mejores del mundo, pero a su vez vemos como Mito, la tía de Gon, habla de Jing como un padre irresponsable que abandonó a su hijo, y hasta vemos como Gon sufre por preguntarse el por qué lo abandonó su padre, a su vez de interesarse por la profesión de cazador, por lo que Jing se presenta como alguien misterioso que no solo abandonó a su hijo, sino que lo hizo por ser cazador, pero además es uno de los mejores en todo el mundo. La versión del 98 hace esto de igual forma, aunque a manera resumida. Kite hablando de él como un hombre maravilloso, y luego vemos como Mito no entiende por qué Gon quiere ser como su padre si él lo abandonó, por lo que en ambas versiones nos presentan a Jing como algo incongruente. ¿Cómo puedes ser un gran cazador y tener un alumno que te admira, pero a la vez abandonar a tu propio hijo? Y hace que empaticemos con Gon en saber más acerca de su padre. ¿Es alguien malo? ¿Qué ha hecho para ser considerado uno de los mejores cazadores? En la versión de 2011, el primer indicio que tenemos de quién es Jing es que capturó al pescado, y nada más. En la siguiente escena, Mito le recrimina a Gon por escoger ser un cazador, diciéndole que su padre lo abandonó por dicha profesión. Gon le responde que eso ya lo sabe y que debe ser asombroso ser cazador como para preferirlo antes que criar a un hijo. Mito le dice que no sabe lo peligroso que es dicha profesión. Gon le dice que no lo sabe, pero quiere descubrirlo y saber por qué su papá lo dejó. Mito al final se alegra y acepta la decisión de Gon. Esta escena es mala en varios sentidos. Para empezar, Gon tiene dos tipos de introducción, una en donde conocemos las características físicas que hacen que este protagonista destaque, y la otra sus motivaciones. La primera es floja, si bien podemos asumir que es un niño súper fuerte, la captura del pescado no es nada extraordinaria y no transmite esa sensación por la rápida y carente de construcción que está ejecutada. Segundo, las motivaciones son súper flojas. En la versión del 98 y 99, al presentarnos una visión positiva de Jing de ser un cazador y cómo eso implica conocer a un mundo vasto, lleno de cosas por descubrir, hace que tenga sentido y empaticemos más con Gon en su sueño de convertirse en uno, por una profesión tan llamativa. Por eso el personaje de Kite tiene una razón importante de estar, es para presentarle a Gon que es ser un cazador, no solo alguien poderoso que puede derrotar a una criatura mágica, sino también personas bondadosas, como cuando Kite le dice que si no fuera por Jing, hubiera muerto en un callejón, o que los buenos cazadores se llevan bien con los animales. Esto genera en Gon un deseo por ser cazador, además de encontrar a su padre, al saber lo que conlleva estar en dicha profesión. En la versión de 2011 sí, el espectador sabe que un cazador implica buscar lo desconocido, criaturas, tesoros, pero reitero, es el espectador quien sabe esto, no Gon. Para el espectador solo sabemos que Gon quiere ser cazador porque debe ser algo muy interesante, y hasta le resta importancia al abandono de su padre, lo cual en sí no me parece una mala motivación. Al final es la propia curiosidad de Gon por dicha profesión lo que lo motiva a tomar un examen para dedicarse a ello. Pero queda en eso, una curiosidad, no hay ningún otro elemento narrativo que lo vincule a ello. En la versión de 99 vemos como todo el bendito capítulo Gon y Mito sufren por la figura paterna ausente. Gon se queda llorando afuera en medio de la oscuridad por sentirse abandonado, mientras que Mito le pone tantos problemas a Gon para evitar que sea cazador porque lo considera a Gon como a su hijo y no lo quiere perder. Por eso, el hecho de buscar a su padre se vuelve tan importante para Gon. No solo es porque gracias a Kite sabe que ser cazador te abre un mundo maravilloso, sino que quiere llenar ese vacío de la ausencia de su padre, encontrándolo. Por lo que ser cazador ya no es solo un objetivo para hacer arrancar la historia, sino una necesidad emocional del personaje. En la versión del 98, pese a ser más simple, sigue siendo mejor que la de 2011, ya que gracias al diálogo de Kite, Gon sabe qué es ser un cazador y qué tipo de personas son. Uno de ellos es su padre, que según Kite es una gran persona, y otro cazador sería el propio Kite, que le acaba de salvar la vida a Gon, por lo que sientes una verdadera conexión y entiendes por qué Gon decide en la versión del 98 dedicarse a ello, ya que ser cazador implicaría ser alguien como su padre o como Kite, quedando lo del abandono en un segundo plano, y en el 2011 solo es una curiosidad, ni siquiera una certeza o que haya tenido una experiencia con un cazador antes, solo se resume en, pues si mi papá me abandonó, por ello debe ser chévere. Luego está el hecho de que en la versión de 2011 Jing
es presentado como una persona horrible. Literalmente solo sabemos dos cosas de él: que capturó a un pescado grande y que abandonó a su propio hijo. Con ello nos deja ver que en realidad es una mala persona con buenas habilidades, cosa que hace que la motivación de Gon se sienta menos empática, o sea que su deseo de ser cazador es por curiosidad. Una curiosidad impulsada por una persona que solo sabemos que lo abandonó. Nuevamente en el 98 y 99 tenemos dos visiones de la misma persona. Kite habla de Jin como un gran cazador, un hombre que le salvó la vida, mientras que Mito habla de él como un padre que no solo abandonó a Gon, sino que dejaba a su propia familia por largos periodos de tiempo. Estos dos puntos de vista provocan que nos dé mucha curiosidad por saber cómo es Jin y sobre la profesión de cazador. Como punto final, la dirección no ayuda tampoco. Cuando Mito revela a Gon que su padre lo abandonó en la versión del 99 es un ambiente oscuro, poco agradable. Empatizamos más con el momento denso. Vemos cómo Mito reacciona con temblor y angustia al saber que puede perder a Gon. Al cambiar a planos más cerrados, enfatizamos las emociones de ambos personajes, como el miedo de Mito o el close-up al ojo de Gon mostrando su determinación, aunado a una música lenta en guitarra y flauta para reflejar la melancolía que sienten los personajes. Todo esto construye de manera genial el conflicto entre ambos. En la versión del 98 incluso es más cruda la escena. Para empezar, carece de cualquier pieza musical para armonizar la escena, y nos presenta a Mito borracha que ni siquiera es capaz de ver a Gon a los ojos mientras habla del abandono de su padre. Gon le dice aquello de que ser cazador debe ser muy importante para que llegara a abandonarlo, mientras que Mito se enoja con él y se va a su cuarto. La escena, pese a no estar tan trabajada como la del 99, al no ahondar en cómo Gon procesa el abandono de su padre, lo que posee es que sí refleja un conflicto que nos hace sumergirnos en la historia y que la decisión de Gon sí es importante y un cambio muy grande para el personaje de Mito. En la versión de 2011 hay una luz prominente dándole positividad al asunto y no hay ningún conflicto. Todo se resume a un Gon, tu papá te abandonó, ya sé. Gon, ser cazador es peligroso. Tal vez, pero quiero serlo. Está bien. Ya con esto, no solo el hecho de que Gon quiera ser cazador por curiosidad hace que carezca de fuerza su motivación, sino que ninguno de los dos personajes tenga problemas en ello. Y Mito en solo un minuto ya acepte que Gon se va hace que no haya un peso dramático. Literalmente es donde nos muestran el objetivo del protagonista, cosa que veremos cómo lucha por conseguir por 148 capítulos. Y no tiene nada de interesante, no tiene algo que refleje un conflicto en los personajes, no tiene una razón que profundice el objetivo del protagonista más allá de ser cazador debe ser chévere. La siguiente escena es la despedida de Mito y Gon, donde se hacen un juramento, se abrazan y Gon se va al puerto. Nada mal, pero al crecer de una construcción en la relación entre ambos personajes, falta emotividad. Literalmente solo tienen dos escenas juntos. Una cuando Gon le dice que capturó al pez y ella no le dice nada, y la otra cuando le habla de su padre, que es la anterior escena. La versión del 98 no es que mejorara brutalmente, pero sí es mucho más interesante. Como mencioné, Mito se emborrachó porque Gon se iba a ir de la isla, y de hecho en la versión del 98 ella nunca acepta que Gon se vaya para ser cazador, pero aún así se despide de él y termina llorando mientras ve cómo se va lentamente en el barco. Tiene el mismo problema que la del 2011, que al no mostrarlos mucho la relación entre Mito y Gon carece de un impacto, pero llega a tener una reacción de importancia mayor, ya que Mito, al no aceptar que Gon se va, este aún decide hablarle a Mito y prometerle que será un gran cazador. Mito solo puede responderle con lágrimas, reflejando cómo este viaje es igual a cuando Jin se fue para ser cazador, y vemos el conflicto de Mito por ver cómo otro miembro de su familia se va, por lo que le da mucho más fuerza a la escena, al saber que este momento es algo decisivo dentro de la historia. Mientras que en la del 2011, si bien Mito también llora, es una tristeza por ver a alguien querido irse. Pero ya que ninguno de los dos tiene un problema real en que Gon se vaya, pues queda como eso, una escena bonita. La escena del 99 destroza por completo a ambas, porque en primera, ambos tienen un montón de escenas juntos, y presentan al conflicto de Mito, el cual consiste en ser reconocida como una madre para Gon. Vemos cómo le enseña valores como el no mentir, el cómo intenta protegerlo ocultándole la verdad sobre su padre, e incluso al final ella revela que no era cierto que Jin había abandonado a Gon, sino que ella luchó por la custodia del niño, lo cual no me parece raro. Mito hablaba de Jin como alguien muy irresponsable, incluso antes de que naciera Gon, se ausentaba y dejaba a su familia sola, así que Mito decidió cuidarlo como su hijo y darle una vida digna. Gon menciona que sabía todo esto y aún a pesar de conocer esa mentira, nunca recriminó nada a Mito, porque sabía que lo hacía por amor, y al final en su despedida, Gon reconoce a Mito como su madre. El capítulo termina con Mito visitando el cuarto de Gon, vacío y dándose cuenta que su hijo ya se ha ido,
y ahora emprende su propio viaje de aprendizaje. En la versión de 2011 es una despedida que marca el inicio de la verdadera aventura. La del 98 una despedida triste que marca dejar ir a alguien querido. Y puede que las cosas no sean igual, pero la del 99 es una historia de maduración, ya que solito el capítulo 1 tiene un gran desarrollo de Mito y Gon. Por su parte, Gon, al aceptar a Mito como su madre y tomar las decisiones por su cuenta de qué camino va a seguir en la vida, mientras que Mito aprende a dejar ir a su hijo, es el aceptar de que alguien que has cuidado toda tu vida también debe emprender su propio camino y hay que dejarlo ir. いってらっしゃい。 A partir de ahora solo me centraré en recalcar los puntos malos de la versión de 2011 y compararla con la del 98, porque el primer capítulo del 99 termina con la despedida. Gon se sube al barco que lo llevará al lugar del examen. Ahí unos tripulantes le dicen que no subestima el examen, ya que millones de personas intentan tomarlo al año y muchos fracasan. Y ven aquí una buena parte del capítulo, la verdadera introducción de Gon. En el barco a un tipo llamado Katsuo se le caen unas manzanas de una caja. Gon le ayuda a recogerlas mostrando su lado bondadoso. Luego ve unas gaviotas. Por alguna razón entiende su lenguaje y afirma que va a venir una tormenta enorme. Y el capitán se queda sorprendido. Esta escena es la que demuestra perfectamente cómo introducir a tu personaje. Primero haces que el espectador le tenga cierto cariño al ver que es alguien amable, y además me genera interés por el hecho de ver que posee habilidades muy buenas, como poder saber la comunicación de los animales o acertar el cuándo vendrá una tormenta, dejando en claro que tiene algo especial. Esto me ayuda más en interesarme en Gon como personaje que solo verlo pescando o que literalmente su motivación sea voy a ser cazador porque se oye chévere. Resulta que la tormenta llega y el capitán tiene que superar una ola enorme. Vemos a los tripulantes preocupados. ¿Cómo van a sobrevivir a dicha ola? ¿Nuestros protagonistas podrán salir de esto? Literalmente lo único que pasa es que el capitán pasa sobre ella. Eso es todo. Esta parte parecería simplemente para afirmar las habilidades de Gon por predecir la tormenta, pero no. Resulta que al aguantar el movimiento del barco al pasar la ola era una prueba. La primera prueba para ver si calificaban para ser cazadores. Y con ello hace destacar a Gon, Kurapika y Leorio. Era literalmente nada, una escena de 30 segundos de un barco subiendo una ola. Esa es la gran prueba para la que nos interesamos en estos personajes. Nuevamente, aquí el diálogo juega un papel importante y a la vez malo. Si le mencionan a Gon tan solo al entrar al barco que no se confía, que el examen de cazador es muy difícil y la primera prueba es literalmente pasar sobre una ola que ni dañó el barco o tiró a algún tripulante, hace que el examen parezca un chiste. Y no tendría problema con esta escena si solo fuera para mostrar las habilidades del capitán o confirmar cómo Gon acertó en que caería una tormenta. Pero el detalle está en que esta escena es para destacar a los protagonistas como personas por encima de la media y que superaron la primera prueba. Ya sé que podrán decir que esta prueba se justifica al mostrar cómo mucha gente perdió y demostrando que el examen es difícil, pero como espectador no me interesa eso. No me interesa ver si los personajes de fondo pasan o no la prueba. Me interesa saber si los protagonistas, del cual sigo la historia, la superan o no. Y si me planteas un examen complicado y ellos lo pasan hasta durmiendo, pues naturalmente el espectador pensará que esto no es la gran cosa y podrá decepcionarse. La versión del 98 tiene el mismo asunto, le dicen a Gon que el examen es súper difícil, aunque aquí en lugar de una tormenta son unos animales marinos que infectan a los tripulantes, menos a Gon, Kurapika y Leorio. Nuevamente sintiéndose decepcionante que pasará rápido la prueba y fuera sumamente fácil, pero de hecho aquí es la intención de la versión del 98 que fuera sencilla en un inicio. Y luego veremos el porqué. Después de esto el capitán le pregunta sus nombres y motivaciones para ser cazador a los protagonistas. Gon dice que quiere ser como su padre, a lo que aquí vemos como el capitán reconoce que el niño es hijo de Jing, y también revela que el examen ya ha comenzado, así que si quieren seguir dentro del examen deben contestar. Incluso aquí el capitán afirma que si no pueden soportar una pequeña tormenta como la que tienen ahora no podrán pasar, así que los demás tripulantes quedan descalificados. Esto podría dar sentido a que la escena de la ola fuera tan poco relevante, pero nuevamente, si me estás presentando el examen como algo difícil y quieres que estos tres personajes destaquen como mínimo, haz que la tormenta sea más interesante, para que por consecuencia me interese más por los personajes y el examen, cómo superaron dicha prueba y demás. Y aquí viene la única escena por la cual quise ver más capítulos de esta serie y que por consecuencia le dio el título a mi canal, la motivación de Kurapika. Kurapika dice que es el último miembro de su clan que fue asesinado por un grupo llamado el Genei Ryodan y busca acabar con ellos. Ya de por sí, esta motivación es mucho, pero mucho más interesante que la de Gon, que era mera curiosidad. Pero no con eso, el capitán le responde que el Genei Ryodan
es tan poderoso que ni los mejores cazadores pueden tocarlos. Kurapika le dice que no le tiene miedo a la muerte, solo a que su odio desaparezca. La cantidad de cosas aquí que hacen que me interese más por Kurapika en un minuto que de Gon, el protagonista, en 15 minutos que lleva el capítulo, es impresionante. En primera, me hace empatizar con su causa, ya que quiere acabar con un grupo criminal que básicamente mató a todo su clan. En segunda, el comentario del capitán de que este grupo es superpoderoso, que ni los mejores pueden tocarlos, me llena de expectativas de quiénes pueden ser estas personas. Y la respuesta final de Kurapika me hace finalmente adentrarme por el personaje y conocer sus motivaciones perfectamente, ya que esto lo hace por ira, no por el honor de su clan o cumplir una promesa, sino que humaniza al personaje dándole una cualidad egoísta, pero que puedes conectar, ya que se motiva por el odio que tiene este grupo por matar a su clan, que no es cualquier cosa. Si no fuera realmente porque este diálogo con Kurapika es tan interesante, no hubiera encontrado motivos para seguir viendo la serie, sinceramente. Leorio menciona que él quiere ser cazador solo para tener mucho dinero, y ya está. La razón por la que con Leorio no tengo problemas, que tenga una motivación tan simple, es sencillamente porque no tiene ningún trasfondo trágico, de momento, como el abandono de un padre, que me genere ganas de conocer una motivación más profunda. Así que está bien. En la versión del 98, de hecho, esta escena es muy inferior, curiosamente. Kurapika solo dice que quiere vengar a su clan y Leorio reitera lo del dinero. Realmente no te hace interesarte mucho en los personajes secundarios. Sin embargo, la ventaja de esta versión es que ya han trabajado en las motivaciones del protagonista, por lo que solo es necesario dar un contexto mínimo de las motivaciones de los demás personajes y pueden explorarse a posterior. La escena continúa con Leorio molestándose porque Kurapika no le habla con respeto y lo reta a un duelo. Finalmente, los tripulantes ven que la tormenta se vuelve más poderosa, y aquí sí hay una escena en donde muestran lo peligroso que puede ser el examen, viendo como Gon y básicamente todos de la tripulación tratan de cuidar de las velas y del barco y de los mástiles, para que no se destruyan. Sin embargo, esto termina por estar en un segundo plano, cuando vemos que pese a la tormenta, Kurapika y Leorio están listos para luchar, y hasta están ignorando el hecho de que está entrando agua por todo el barco. Aquí, si bien pareciera que le resta importancia a la tormenta, también refleja cómo estos personajes tienen tan fuertes convicciones que aunque estén en peligro preferirían pelear por defender lo suyo que ponerse a salvo. Un fuerte viento hace que Katsuo salga disparado, Gon va tras él y lo agarra. Leorio y Kurapika agarran a Gon y todos se salvan. La importancia de esta escena es ver que pese a las diferencias entre Kurapika y Leorio, tienen un buen corazón al igual que Gon. Y después, nada. ¿Qué pasó con la tormenta? Nada. Solo tuvimos un breve inicio que parecería que nos iban a mostrar por qué es súper difícil tan siquiera tomar un barco para ir al examen, pero tampoco fue la gran cosa. ¿Qué pasó con la pelea de Kurapika y Leorio? Pues al final nada, ya que todo queda resuelto a la escena siguiente y se piden perdón. ¿Ven por qué este capítulo falla? Literalmente, a una escena que nos plantea un conflicto interesante, a la siguiente se resuelve de la forma más sosa posible. Aquí es donde la versión del 98 brilla con creces. ¿Recuerdan que mencioné que lo de las criaturas que infectaban era decepcionante por lo fácil que se libraron los protagonistas? Todo era para que el espectador pensara que era una prueba fácil, y así, cuando saliera el verdadero monstruo, fuera más emocionante, el cual resultó ser una sirena que se transformaba en un dragón de varias cabezas que evolucionaba en un pulpo superpoderoso que destruía el barco como si nada. Solo con eso ya haces que me interese mucho más por este mundo. Si una criatura así puede atacarte solo por navegar, imagínate la cantidad de criaturas y lugares interesantes que tiene este mundo para ofrecer. Segundo, la pelea de Kurapika y Leorio, de hecho en esta versión sí sucede. Vemos a ambos combatir de forma espectacular y cómo alguno aplica diversas técnicas. Esta batalla ayuda muchísimo porque nos habla del por qué estos personajes pudieron pasar la prueba de las criaturas que infectaban, porque no son personas comunes. A diferencia de la versión de 2011, que no sabemos por qué rayos Kurapika y Leorio no se marearon por la tormenta, solo deducimos porque deben ser especiales o algo así. Aquí, al ver primero cómo luchan y luego no tener miedo para enfrentarse al pulpo gigante, ya me dice mucho de los personajes, que son habilidosos, no poseen miedo y están dispuestos a hacer todo para derrotar al enemigo. Segundo, la criatura es mucho más interesante que una tormenta que al final no hace absolutamente nada al barco o a los protagonistas. El hecho de que esta criatura destruya el barco y que devore a los tripulantes me habla de lo temible que es y lo difícil que será para los protagonistas vencerlo. Y vemos como Kurapika, Leorio, Gon y hasta toda la tripulación se unen para detenerlo. Kurapika le lanza fuego, le tiran una vela para cubrir su vista, Leorio corta algunos tentáculos y al final Gon descubre que para vencer a la criatura deben encontrar sus verdaderos ojos y taparlos. Al final los encuentra y son aprobados para ser cazadores. Pese a no tener todo el contexto de las motivaciones de Kurapika, sigue siendo un personaje interesante junto a Leorio, ya que demuestran inteligencia y habilidades físicas. Segundo,
que veamos cómo todos cooperan para destruir al monstruo ya nos pone en una situación tensa para saber cómo saldrán de este conflicto. Y tercero, la propia criatura es súper interesante. Me habla mucho del mundo mágico, dónde viven los personajes, me habla del peligro del examen, me habla de cómo su forma de derrotarlo no solo con fuerza bruta, sino con inteligencia. La versión del 98, incluso si no te interesan para nada las motivaciones de Gon, esta batalla te hace engancharte. La acción es entretenida y la aparición del monstruo presenta un mundo que quiero ver. Si este es el inicio del examen de cazador, ¿cómo será lo demás que tendrán que enfrentar los protagonistas? Nada se resuelve de forma fácil, a diferencia de la versión del 2011, que parece que no hubiera un conflicto. Aquí todo tiene un desarrollo, hasta cuando Kurapika y Leorio hacen las paces tiene más fuerza porque ambos arriesgaron sus propias vidas y lucharon codo a codo, haciendo que su conflicto quede en segundo plano. La versión del 2011 tiene un inicio horroroso que no me hace interesarme ni por el mundo, ni por el protagonista, ni sus motivaciones, ni por el examen, ni por nada. Hay un monstruo que ni 5 hombres pueden capturar, pues ya está capturado de una forma fácil y en menos de un minuto. ¿Tu padre te abandonó? Pues no importa. Si viene una gran ola, pues no pasa nada. ¿Vamos a pelear a muerte? Pues lo olvidamos al minuto. Todo carece de conflicto, realmente no hay nada interesante salvo el pasado de Kurapika. No hay un elemento en este mundo de fantasía que me interese como en la versión del 98, ni hay una profundidad en los personajes como la del 99. Hasta en otros shonens tienen algo de eso. En Naruto nos interesa la historia por saber cómo Naruto, un niño solitario con un demonio en su interior, intentará ganarse el respeto de la aldea. En Bleach nos interesa por el lore tan interesante con los Shinigamis y cómo trabajan para cuidar las almas que vagan por el mundo. Puede ser una pregunta, como en Doctor Stone, donde toda la humanidad se convirtió en piedra. ¿Quién nos convirtió en piedra? ¿Por qué? Y estos elementos enganchan al espectador. Aquí no hay nada, no presentan nada de verdad. La única cosa que ni siquiera es del protagonista es sobre Kurapika y saber cómo vengará a su clan al combatir con hombres tan poderosos. Con todo esto quería destacar por qué el inicio de Hunter x Hunter 2011 no funciona y una muestra de cómo no iniciará una historia. Realmente siento que tanto la versión del 98 como la del 99 hacen esto de una forma mucho mejor, porque captar el interés del espectador es complicado, pero siento que la versión de 2011 peca de querer hacer las cosas rápido, al ser la tercera ocasión en que vemos este inicio. Pero siempre será mejor darle su tiempo correspondiente a aquello que quieras contar que intentar apresurarlo. Yo soy Crollo y nos vemos en otro video.